tema a las señoras y señores presidentes de la Corte de Apelaciones y ministros de fe y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el Acuerdo de Pleno de fecha 14 de abril, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor desde el Salón de Honor de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones respectivas para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Iquique. Sebastián Ignacio Astorga Payares. Matías Ignacio Flores Flores, Ricardo Javier González González, Fiorella Constanza Márquez Vera, Eladio Edgardo Muñoz Herrera, Paulina Andrea Tara Tesorieri. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, Corte de Apelaciones de Antofagasta. Alejandra Macarena Cofré Rojas. Javiera Paulina Miranda González. Licenciadas, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? sí, juro. Corte de Apelaciones de Copiapó. Eduardo Antonio Rojas Fritis. Licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de La Serena. Jorge Rubén Araya Garrido. Constanza Elizabeth Labarca Lazo. Victoria Yulí Samur Campuzano. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Rancagua. Jorge Eduardo Córdoba Cornejo. Yesenia Natalie Vidal Bobadilla. Licenciada y licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Continuamos con la Corte de Apelaciones de Talca. Madeleine Campanella Poblete. Úrsula Paz Freund Gómez. Francisco Alberto González Torres. Carlos Alberto Matus Belmar. Marta Cecilia Mejías Rivera. Marcela Verónica Muñoz Dorado. María Ignacia Ramírez Mora. Javier Alonso Rojas Arcos. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corte de Apelaciones de Chillán. María Francisca Aldana Retamal. Eduardo Andrés Andana Rodríguez. Leslie Daniela Becerra Mesina. Maximiliano Felipe Medel Salazar. Bárbara Javiera Sepúlveda Riquelme. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Continuamos con la Corte de Apelaciones de Concepción. Daniel Alejandro Ahumado Osorio. Carol Pamela Alarcón Fuentes. Catherine Noelia Alarcón Pino.
Rodrigo Ignacio Álvarez Rivas, Carla Cecilia Copelli Mena, Sandra Inés Dueñas Rifo, Pablo Ignacio Jara Arriagada, Agustín Ignacio Jiménez Gutiérrez, Mauricio Ariel Muñoz Mora, Ailín Alanis Muñoz Oces, Arlet Valesca Rivera Andrades, Claudio Sebastián Roa Hernández, Cristian Felipe Rodríguez Arias, Andrea Constanza Solari Antonio, Catalina Tatiana Ulloa Garrido. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Arturo Alejandro Elgueta Gutiérrez, Mariana del Pilar Jiménez Duarte, Félix Gabriel Mancilla Herrera, Miriam Natalia Puentes Cárdenas, Mayra Paulina Zapata Marín. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Continuamos con el juramento de las y los postulantes que se encuentran en el Salón de Honor de la Corte Suprema. Primer grupo. Juan Ignacio Águila Farías, Hugo Ricardo Aguilera Gálvez, Camila Fernanda Humada Baeza, Valentina Fernanda Álamos García, Grisel Amelia Alvarado Muñoz, Sol Angélica Amigo Venegas, Gonzalo Aracena Folatre, Soledad Joana Arenas Aguilera, Denise Cecilia Ávila Méndez, Fernando Jonathan Barra Hernández, Tomás Joaquín Barros Valenzuela, Vanessa Nicole Basualto Durán, Pablo Alberto Bertel Sentoso, Lilia Alejandra Cabello Varas, Lucas Humberto Cachiutolo Darrigrandi, Antonella Claudia Canciani Vieira, Constanza Valeria Carranza Navarro, Nelly Esther Carrera Enríquez, Nicolás Eduardo Carter Oltoyer, Bastián Alejandro Castillo Vera, Mirna Tamara Castro Herrera, Camila Valentina Chac Carmona, Pablo Andrés Chandía Avendaño, Bastián Ignacio Chávez Castillo, Constanza Belén Cienfuegos Ibacache, Ámbar Nicole Colonel Albornoz, Nicolás Ignacio Córdoba Colbach, David Josué de Vera Vázquez, Beatriz del Carmen del Río Acuña, Raimundo José Díaz Amtman, Claudia Natalia Díaz Espinosa, Carlos Francisco Díaz Ulloa, Alejandro Antonio Dip Cabrera, Camila Andrea Durán Pérez, Lucas Augusto Echeverría Durán, Ana María Espinosa Sangüesa, María Angélica Fuentealba Pinto, Génesis Romy Georgiades Baeza, Adolfo Francisco González Sepúlveda, Andrés Ignacio Goicolea Contardo, Karen Francisca Jolendersky Guerrero, Carolina Andrea Iturriaga Campillay, Bárbara Sofía Geldes Ahumada, Francisca Andrea Yuyerat Uribe. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Segundo grupo. Kaeli Macarena Labraña Trincado, María Jesús Líbano Brañas, Querena Damisela Lillo Muñoz, Jamie Vanessa Yamoca Montoya, Juan Pablo Lobos Becerra, Jorge Luis Martínez Alfaro, Gonzalo Eugenio Medina Bravo, Maricel Verónica Medina Lagos, Tamara Isabel Mora Canales, Humberto Eduardo Mora Donoso, Valentina Andrea Morales Herrera, Noemí Valentina Moyano Toledo, Camila Leonor Muñoz Cortés, Paula Andrea Musri Olea, Ricardo Ignacio Orellana Parra,
Paula Soledad Orellana Vega, Erika Isabel Osorio Vélez, Patricio Edgardo Peralta Correa, Nicolás Eduardo Peralta Main, Rocío Jesús Pérez Araya, Marisol Pérez Mesa, Benjamín Piña Carbonell, Juan Pablo Poblete Bravo, Marcelo Gerardo Rebolledo Rojas, Tomás Vinco Rojas Díaz, Camilo Sebastián Rojas Guajardo, Jennifer Allison Rojas Milla, Valeria Angélica Ros Vera, Daniel Clemente Sanzana González, Charlie Luciano Soto Gaete, Paul Anthony Tamay Navarro, Ezequías Salomón Tobar Cornejo, Ignacio Matías Torres Mesa, Fernanda Rosemary Umbach Montero, Victoria Jacqueline Valdés Rubio, Fernanda Paz Valdivia Figueroa, María Emilia Valenzuela de la Puente, Daniela Carolina Valenzuela Palma, Rodrigo Alberto Vázquez Santibáñez, Hernán Martín Vega Castillo, Stephanie Sabrina Vega Medina, Camila Javiera Vega Villalobos, Rocío Montserrat Veloso Cordobés, Raúl Osvaldo Vergara González. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y licenciados han prestado juramento. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea éxito profesional. Aplaudamos este logro. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente subrogante de la Corte Suprema, don Ricardo Blanco Herrera, se dirigirá a la audiencia. Bien, asumo los vocativos antes expresados. Les felicito por el gran paso que han dado hoy en su vida profesional. Qué duda cabe que prestar juramento ante este tribunal pleno es un hito relevante, que ustedes ni los seres queridos que hoy le acompañan jamás olvidarán. Después de una ardua labor como estudiantes, comienzan un camino hermoso en el campo del derecho, que seguramente les dará muchas satisfacciones a lo largo de su vida. En este importante momento, me parece que puede ser oportuno reflexionar sobre dos conceptos esenciales en el ámbito jurídico y que los acompañarán durante toda su vida profesional. El derecho a la defensa y su conexión con el debido proceso. Nociones ambas ya conocidas por ustedes y que formará parte de su vocabulario como abogadas y abogados. No es un tema que no se haya tratado antes en esta misma testera, frente a otras generaciones de postulantes a abogados que acuden a esta corte para recibir su título. Sin embargo, la defensa y el debido proceso como garantías fundamentales de la persona humana es crucial en el derecho y todo lo que se diga a su respecto es poco. Y es que no en vano el derecho a la defensa y el debido proceso están consagrados en importantes tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nuestra Constitución Política de la República también consagra ambos derechos con ciertos alcances. Tratándose del debido proceso, ha preferido la fórmula del racional y justo procedimiento.
Y cuando refiere al derecho a la defensa, lo hace en cuanto al derecho a contar con un abogado o abogada ante los tribunales, lo que por cierto es solo una faz de esta prerrogativa. El derecho a la defensa se ha entendido, y para esto acudiré a conceptos acuñados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la sustanciación de cualquier acusación penal en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera. Es lo que dispone el artículo 8 del mencionado instrumento internacional en su numeral primero, y que de otra manera se puede describir como el derecho que tienen las personas a intervenir, participar, pedir, debatir, argumentar, refutar, impugnar y probar. Todo ello en un proceso donde está en juego su derecho. Por su parte, el artículo 19, número 3 de la Constitución Política, en su inciso segundo, regula que toda persona tiene derecho a defensa jurídica y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado. Y luego prosigue en sus incisos tercero y cuarto. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. Y señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales, víctimas de delitos, dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas. Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado. Como pueden observar, el derecho a la defensa es un derecho humano de naturaleza evidentemente procesal. Es la proscripción de la indefensión, pero en el ámbito del proceso. Se preguntarán, ¿en qué parte del proceso? En todo momento, de principio a fin. Esto es algo que ha enfatizado la jurisprudencia de los tribunales nacionales e internacionales. El derecho a la defensa acompaña a las personas a lo largo de toda la tramitación del proceso. Debe poder ejercerse a plenitud en todas las etapas procesales, y es que no podría ser de otra forma, porque sin derecho a defensa no hay debido proceso. Me detendré un instante a analizar esta última frase. Derecho a la defensa y debido proceso están estrechamente conectados. No es extraño, de hecho, que en la literatura se confundan, porque el debido proceso es aquel que ofrece medios o mecanismos apropiados de defensa que permitan a las personas instar por el reconocimiento de sus derechos de manera oportuna y eficaz ante la autoridad. Cuando se habla de debido proceso, se hace referencia a aquel que cumple ciertos requisitos o estándares básicos dentro del procedimiento o de la investigación, en su caso, a objeto de que el derecho a la acción no se torne ilusorio y que la persona que lo impede no quede en indefensión. Esas exigencias son el derecho a la acción, a la publicidad de los actos jurisdiccionales, al debido emplazamiento, a una adecuada defensa, a una asesoría letrada, a la factibilidad de rendir pruebas conforme a la ley, así como la posibilidad de examinar y objetar la evidencia rendida, a la bilateralidad de la audiencia, a obtener una resolución en tiempo razonable y a la facultad de interponer recursos para someter a revisión las sentencias dictadas por tribunales inferiores, todo ello, por supuesto, verificado ante un tribunal independiente e imparcial, constituido previamente por la ley. En términos más directos y sencillos, se puede conceptualizar el debido proceso como aquel donde se garantizan las oportunidades de intervención. Si no hay posibilidad de participación en un proceso cuyos resultados nos afectan directamente, no hay derecho a la defensa. Y si no hay derecho a la defensa, o lo que es lo mismo, si hay indefensión, no hay debido proceso. Pero como se proyecta a todo el proceso el derecho a la defensa,
está constantemente expuesto a peligros. Son muchas las formas en que este derecho puede debilitarse, porque abundantes son las instituciones procesales que lo soportan. El derecho a que se nos informe sobre el delito imputado, para así poder defendernos, a contestar una acusación o una demanda, a ser escuchado en todas las instancias o etapas del juicio, a contar con asistencia letrada, profesional, a tener tiempo para preparar esa defensa, a examinar la prueba de la parte contraria y a presentar por su parte pruebas. Y el derecho a recurrir de un fallo desfavorable. La omisión de algunas de estas condiciones equivale a la ausencia del derecho a la defensa. La razón es obvia. No hay defensa si no se cuenta con los medios, las oportunidades y el tiempo para agotar los argumentos ante el tribunal que decidirá sobre el destino de los bienes, la vida o la libertad. Una vez que se comprende esto, somos capaces de ver que en el núcleo de varias de las instituciones procesales que conocemos, lo que encontramos es la preocupación del legislador por el derecho a la defensa. Esto y no otra cosa es lo que subyace a las notificaciones que permiten poner en conocimiento de las partes las resoluciones del tribunal, los plazos del proceso, el tiempo que se nos concede para decidir lo que tengamos que decir, los recursos procesales, dispositivos a los que echamos mano cuando lo decidido por el tribunal nos perjudica y queremos insistir en nuestra defensa, la bilateralidad de la audiencia o el derecho al contradictorio. El derecho a la prueba, esto es acreditar mi posición por cualquier medio legítimo, en síntesis, la motivación de la sentencia, única forma de asegurarnos de que al margen del resultado del juicio, las defensas esgrimidas fueron consideradas por el sentenciador y ante una decisión adversa, saber por dónde atacarla. Bastante más se puede decir sobre estos dos importantes elementos conceptuales como son el derecho a la defensa y al debido proceso, pues su contenido es ingente. No solo los tribunales del Poder Judicial, sino que una serie de instancias administrativas y fiscalizadoras discurren en torno a ella, puesto que se trata de derechos cuya vigencia el legislador ha querido asegurar en todo tipo de procesos de cualquier naturaleza. El propio Tribunal Constitucional así lo ha consignado, recordando que estas garantías no pueden faltar en ninguna clase de procedimiento, sea judicial o administrativo, pues lo contrario atentan contra nuestra Carta Fundamental. En fin, espero haber podido transmitir esta mañana la relevancia de estas dos nociones cuya riqueza conceptual a veces puede parecer abrumadora. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente por el logro alcanzado. Bien. Señores ministros y señoras ministras, nuevos abogados y nuevas abogadas, por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión de esta Corte Suprema. Muy buenos días. De pie, por favor.